Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos la exposición de hoy. Bueno, la sesión de hoy, día viernes 20, tiene por título Descolonización del conocimiento, diversidad epistémica, ciencias sociales y humanidades del sur, una introducción. Lo que pretendo en esta sesión, que seré la única que imparta yo en el seminario, es transmitiros una cierta cartografía de ideas, un cierto mapa sobre la relación entre los proyectos coloniales, la modernidad colonial, el imaginario occidental y su relación con las universidades. Cómo el colonialismo cultural, cómo el neocolonialismo, la colonialidad del saber y todos estos conceptos que se han producido en clave teórica operan al interno de las universidades. Por lo tanto, vamos a dividir la sesión en varias partes. En primer lugar, vamos a discutir sobre el carácter civilizatorio y epistémico de la expansión colonial. En segundo lugar, vamos a hacer un recorrido sobre el desarrollo de las universidades, con cierto énfasis en la Universidad de Granada, cuál es la relación entre colonialismo y universidad. Y más tarde vamos a pasar a exponer algunas de las corrientes fundamentales, algunas de las líneas, para terminar discutiendo acerca de las tensiones que se dan hoy en la teoría decolonial y en la epistemología del sur, de forma que en las siguientes sesiones que vienen tengáis algunas pistas de por dónde van los debates, o sea, dónde están las grietas, qué consensos se están conformando, qué consensos se están disolviendo, y que tengáis una mirada de lo decolonial, vamos a decirlo así, como como un ser vivo que se está en constante movimiento, en constante tránsito y que está sufriendo transformaciones que yo considero que a día de hoy son centrales para el desarrollo de estas teorías críticas en la próxima década, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería entender algo que aunque pueda parecer muy evidente, en realidad es muy complejo, y es que las formas en las que hoy opera la universidad occidental, las formas que asumen las ciencias sociales hegemónicas, van más allá de ese supuesto legado de ciencia occidental por la cual la ciencia es la forma neutral de definir el mundo. A partir de una cierta evolución interna de la ciencia que nos lleva a Descartes, que postula el dualismo radical, la separación entre objeto y sujeto, entre mente y cuerpo, la ciencia occidental se constituye como esa forma de interpretar la realidad que está ajena a toda subjetividad. La ciencia se constituye así como el lugar de enunciación de lo verdadero, del saber legítimo, del saber válido, aislando toda otra forma de producir conocimiento, como conocimientos subjetivos, conocimientos contaminados, conocimientos corporales, conocimientos situados, conocimientos territoriales, experiencias, memoria, supersticiones, saberes locales, y aislando todas esas otras formas de producir conocimiento, la ciencia occidental se constituye como lo que Santiago Castro Gómez llama el ojo de Dios, la mirada neutra de la realidad. Esto se aborda en la disciplina que se llama epistemología. La epistemología es la disciplina que se ocupa de discernir qué es conocimiento válido y qué conocimiento no es válido. Para que me entendáis fácilmente, la química, las probetas y los laboratorios son conocimiento válido, mientras que los consejos de una madre son conocimiento no válido. Los saberes de un pastor son conocimiento no válido, mientras que un manual de sociología producido dentro de un despacho es saber válido. Me estoy refiriendo a la forma de interpretar la realidad que Occidente y que la modernidad occidental tilda como verdadera. Y esto construye toda una serie de consensos estructurales que son, en cierto modo, asumidas por la sociedad. Es decir, la sociedad europea, española, pero en otras partes del mundo también, considera que ir a la universidad es lo correcto, estudiar es lo correcto. Porque de alguna forma te constituyes como parte de esa verdad oficial, mientras que las otras formas de conocimiento no académicas, no universitarias, son tradicionales, son oscuras, son premodernas, son primitivas, y de alguna forma el ejercicio que encontramos aquí es de alguna manera construir como no existente los saberes no académicos. No es que no existan los saberes no académicos, es que se construyen como inexistentes. Los saberes no occidentales, los saberes no urbanos, los saberes no mercantiles, los saberes no patriarcales,
toda esa serie, toda esa diversidad epistémica, toda esa diversidad a la hora de comprender el mundo, toda esa riqueza epistémica, se construye como ilegítima, se construye como no válida, para privilegiar una forma de entender el mundo que es la que corresponde a una cierta comunidad, que es la de hombres blancos de mediana edad, burgueses de países del norte de Europa. Esto es lo que podemos llamar el privilegio epistémico o la inferiorización epistémica. Por lo tanto, para explicar históricamente este proceso, que es un proceso muy complejo, para darle algunas líneas, toda la serie de conquistas que se llevan a cabo en un primer nivel en los contextos internos de Europa, como las cruzadas, las conquistas internas del sur de Europa, la conquista de Al-Ándalus, las guerras contra los moros, los llamados moros, los judíos, genera una forma institucional y genera una forma de autoridad política, que son los reinos feudales, los reinos cristianos, y genera una determinada filosofía que se construye sobre la negación del otro, que se construye sobre la inferiorización y la asimilación del otro en esas llamadas guerras de cruzada, que se inserta dentro de la larga historia semita, de la larga historia de la compleja relación entre el occidente europeo, que durante todo el siglo XIV, o sea, XII, XIII, XIV, el occidente europeo era una región muy subdesarrollada del mundo, una esquina periférica, y esto lo podemos leer bien en los trabajos de Enrique Dussel sobre historia mundial. El occidente inferiorizado, o sea, inferior culturalmente, se enfrentaba a Oriente. Y lo que quiero explicar con esto de manera muy breve es que a lo largo del siglo XIV y XV, a raíz de una crisis en el mundo árabe, los llamados reinos feudales se expanden por todo el sur de Europa y por todo el Próximo Oriente, llevando a cabo una serie de guerras de conquista bajo esa ideología cruzada. Esa ideología de negación, una ideología de guerra contra el infiel, donde se dibujaban toda una serie de alteridades, de otredades, que estaban interpeladas por la guerra de conquista. La guerra de conquista era el mecanismo fundamental de anexión de territorios, pero también de incorporación de subjetividades que se negaban. No solamente se conquistaban territorios, sino que se incorporaban comunidades que eran deslegitimadas, a las que se le negaba su espiritualidad, a las que se le negaba su forma de interpretar el mundo, a las que se le negaba su forma de reorganizar la comunidad en términos de género, a las que se le negaba su forma artística, construyendo una serie de imaginarios que son, vamos a decirlo así, propios de la Europa occidental, y que una vez que se conforman esas conquistas, de alguna forma se hacen mundiales con la conquista de América. Por lo tanto, tenemos que entender que la mal llamada reconquista, que es un concepto que surge mucho más tarde, en el siglo XIX, cuando los historiadores españoles que comienzan a conformar la historia de la nación española, cuando se cierra el fin del Imperio Español, 1898, y España pasa de ser un imperio a ser una nación, surge toda esta serie de narrativas que justifican la existencia de una nación española y que se basan fundamentalmente en dos conceptos. En tres conceptos: la reconquista, el descubrimiento y la expulsión de los moriscos. Sobre estos tres mitos es que se construye la legitimidad histórica de la nación española. España es un país que existió siempre, desde prácticamente la prehistoria. Llegaron los visigodos, llegaron los romanos, todo bien. Ahora nos invadieron los árabes. Entonces tuvimos que expulsarlos. Porque cuando tú dices que lo expulsamos en el futuro, estás justificando que lo expulsa hoy también. Entonces se construyen toda una serie de narrativas en las que lo cultural, lo religioso, se construye como una diferencia insalvable. Pero, como digo, todos estos conceptos surgen mucho más tarde, en el siglo XIX, cuando la historiografía nacionalista española comienza a configurar un imaginario de lo español, en el siglo XIX. Ahí tenemos que ubicar el concepto de reconquista, que es un concepto muy racista, muy colonial, no solamente por parte de España, sino que hay otras, vamos a decirlo así, hay naciones en el Estado español o sea, en Valencia, el día de Valencia, el día de la Reconquista, el día de Mallorca, el día de la Reconquista. O sea, no solamente es que penetra en la derecha rancia española, sino que está dentro de los imaginarios de muchas culturas regionales en el Estado español. Esa guerra contra el Al-Ándalus forma parte del imaginario
social, histórico, cultural en España y está centralmente atravesado por la violencia, por la expulsión, por la negación y nos encontramos en la fecha central, que es 1492, año en el que se acaba la guerra de Al-Ándalus con la toma de Granada y se inicia otro proceso de expansión, que en este caso ya va a ser mundial, que lleva esa guerra de conquista desde Granada al norte de África, Canarias, Caribe y América Latina. Entonces tenemos que comprender esa historicidad, o sea, esa mentalidad conquistadora tiene una historicidad y tiene un proceso, tiene un territorio, tiene una hoja de ruta, donde podemos observar cómo avanzó históricamente ese patrón de poder colonial. Por lo tanto, Granada es tan central en todo eso porque de alguna forma fue el preludio de las políticas de asimilación. O sea, y esto es una historia larga de Europa que no ocupa aquí, pero bueno, yo acabo de terminar la tesis doctoral sobre estos temas, quien le interese se la puedo pasar, pero no creo que sea el momento ahora. Pero hasta Granada, hasta 1492, las conquistas de Castilla, como otros territorios feudales, asumían la presencia de comunidades de otras religiones. Los mudéjares eran árabes que quedaban en el territorio una vez lo conquistaba Castilla. Por ejemplo, la conquista de Córdoba o de Sevilla, la población árabe se mantuvo bajo gobierno cristiano y se llamaban mudéjares. También así los sefardíes, judíos, comunidades afro, comunidades gitanas, pero a partir de la toma de Granada, la política, vamos a decirlo así, de la corona de Castilla cambia y comienza los procesos de asimilación y de prohibición de la religión, prohibición de la cultura, prohibición de la escritura, prohibición de la lengua árabe, de las vestimentas. Hay un proceso de asimilación que muchos conoceréis, que es lo que sucede en Granada entre 1492 y 1606, que supuestamente son las expulsiones, que es otro de los grandes mitos de la historiografía española. Expulsaron los moriscos y vinieron los españoles, por lo tanto somos muy españoles todos. Y aquí es donde entra todo el concepto de cómo se construye la blanquitud en un territorio como Granada, que nunca expulsó a su población autóctona. Es decir, Granada nunca hubo un trapase de población en Granada, que es lo que dibuja la historiografía española y españolista, que es que se fueron todos los moriscos y llegaron muchos españoles. Entonces, hoy somos herederos de los españoles. Por lo tanto, empezamos a percibir cómo esa blanquitud en realidad es un imaginario construido que representa también un proyecto civilizatorio y que implica una forma de mirar el mundo, de mirar nuestro propio pasado, de mirar el territorio, de justificar los latifundios, la expropiación de tierra, las movilizaciones, o sea, las migraciones forzosas, la inferiorización, o sea, la inferiorización cultural y sobre todo, de alguna forma, abigarra una cultura autóctona con una cultura, la castellana, que prácticamente ocupó las posiciones de poder en Granada, configura una sociedad en conflicto entre una cultura de la élite y una cultura local. Una cultura local que tampoco es homogénea, que es árabe, pero que es morisca, es judía, es gitana, es afro. Hay una cultura local que está basada en el mestizaje complejo y en el heterorracismo. O sea, hay muchas lógicas raciales que atraviesan esta cultura popular, esta cultura local, frente a una cultura de las élites dominantes que es el español, tanto en el lenguaje como en una dimensión espiritual sería el catolicismo, en una dimensión de escritura sería la universidad. Comienzan a constituirse una serie de colonialidades, de las que hablaremos más tarde, una que es la del poder, es decir, una población empobrecida, despojada de la tierra, que a su vez, esa tierra que a su vez conforman los latifundios, que son controlados por los nuevos conquistadores castellanos, una colonia del saber. 1502 en Granada se prohíbe el árabe y se producen quemas de libros en la plaza de Vibrambla, que está aquí en Granada, ahí detrás, la conocéis mucho y muchas. Por lo tanto, se prohíbe una forma de leer el mundo, una forma de pensar el mundo en una lengua determinada para imponer una lengua, ¿no? Esto sería parte de lo que se llama la colonialidad del saber. O sea, cómo se inserta el proyecto colonial y la dominación en una lógica epistémica, en una lógica de comprensión del mundo. Y, en tercer lugar, una colonialidad del ser, que sería la colonialidad llevada a lo más sagrado, a lo más íntimo, que es la espiritualidad.
la trascendencia, la forma de entender el más allá, o sea, la religiosidad. Se prohíbe la lengua, la religión musulmana y es de o sea, se obliga al bautismo. Entonces en el Albaicín se producen los bautismos masivos y a partir de ahí se denominan los moriscos. Creo que esto es importante porque de alguna forma es un proceso homólogo con lo que sucede en América Latina. El indígena, o sea, el indio, se constituye a partir de las conquistas. O sea, las propias sociedades aymara, quechua, antes no se llamaban a sí mismos indios, sino que la propia categoría indio o india son categorías que se producen en el encuentro de la violencia colonial. Y de alguna forma eso, unas décadas antes, está sucediendo en Granada con los moriscos. Los moriscos son cristianos, los moriscos no son musulmanes de religión. Los moriscos son población autóctona forzosamente convertida. Y digo todo esto porque ese proyecto civilizatorio en Granada se concreta muy bien. O sea, se puede percibir cómo se concreta ese proyecto civilizador que con el mal llamado descubrimiento, que sería el siguiente mito, de alguna forma se hace mundial. Un patrón de poder local se convierte en un patrón de poder global, el patrón de poder colonial. Y ya en los territorios del norte de África, como en Canarias y en Caribe, vale, permitidme que luego contesto los, los, los mensajes porque, bueno, son reflexiones que requieren una cierta pausa. Bueno, los libros de Antonio Manuel Rodríguez, La huella morisca y Arqueología de los Hondos son centrales en todo esto. Es verdad que tienen una mirada bastante de divulgación cultural, a mí me fascinan, pero son temas que hasta ahora no se han tocado mucho en la Universidad de Andaluza. O sea, en la Universidad de Granada y otra universidad andaluza tienen un fuerte componente eurocéntrico y en gran parte se construyen sobre los mitos. Se estudia mucho la Reconquista, cómo fue, pero no se estudia las pervivencias moriscas. Bueno, eso tiene toda una serie de implicaciones coloniales que vamos a ver ahora un poco más tarde. Y digo esto porque desde el marxismo europeo, por ya comenzar algunas críticas a cómo desde Europa se ha visto este proceso de expansión colonial, uno de los planteamientos importantes de la teoría colonial es que, o sea, fue la crítica que hizo a ciertos sectores del marxismo y también de la derecha europea, que entienden que la conquista militar, la ocupación de América Latina, fue un proceso que da lugar al capitalismo. Un proceso de acumulación general que, mediante el extractivismo, mediante la apropiación de tierras, la circulación de la plata y el oro, de minerales, da lugar a una transformación económica global que tiene en consecuencia la formación del capitalismo, ¿no? Por lo tanto, en la modernidad occidental sería, de alguna forma, una fase de superación de la humanidad. O sea, la modernidad, entendida desde Europa, es una fase de emancipación de la humanidad. O sea, todavía hoy, casi todos y todas las pensadoras europeos y europeas asumen la modernidad como una fase de emancipación, como algo bueno, como algo que pasó que, de alguna forma, fue emancipatorio para la humanidad en su conjunto. Modernidad, modernización, modernismo, son palabras que siempre implican un avance de la humanidad en su conjunto. Y ahora comienza a haber discursos críticos contra la modernidad, pero en Europa aún no hay prácticamente discursos críticos sobre la modernidad que implican, por ejemplo, la violencia contra la población autóctona que se dio en Granada a partir de 1492. Y digo esto porque la modernidad también tiene una cara oculta que fue un proceso de violencia, de ocupación, de destierro, de despojo, de violencia epistémica, de supresión de saberes, de supresión de formas de ver el mundo, de formas locales de entender el género, de formas locales de entender el cuerpo, el territorio, la cosmovisión. Hay toda una serie de violencias epistémicas que la modernidad llevó a los territorios. Y esto es importante, Ramón Grosfoguer lo explica mediante una metáfora que él hace, que es cambiar la geografía de la razón, o sea, girar la geografía de la razón. Si tú ves desde Europa, sobre todo principalmente de Europa del Norte, si tú ves desde Inglaterra o desde Alemania la modernidad ahí, a ti la modernidad te trae cosas buenas. Desarrollo, recursos, ¿no?
tú ves a la modernidad irse en los barcos y tú ves que Europa evoluciona favorablemente. Por lo tanto, desde una perspectiva provinciana de Europa, local, eh, te da la sensación que la humanidad es una mejora, perdón, que la modernidad es una mejora para la humanidad. Pero cuando tú miras cuando tú miras la modernidad llegar, o sea, cuando tú te pones al otro lado de la frontera y tú epistémicamente te sitúas en una modernidad que viene, no solamente trae un cambio económico, o sea, la modernidad cuando llega trae una espiritualidad que es la cristiandad, unas relaciones de organizar el género que es el patriarcado, una relación económica que es el despojo de tierra y campesinos, el mercantilismo, el capitalismo, trae una forma de clasificación social que es la idea de raza, la política de raza, trae un paquete civilizatorio. Y este paquete civilizatorio que llega y que se instala y que lleva a cabo una conquista que no termina nunca, la conquista no ha terminado aún, continúa aún, o sea, cada día encontramos cómo se sigue conquistando la Amazonía, hay nuevos procesos extractivos, hay aceleración en la superexplotación. Eh, esta forma civilizatoria donde quiero llegar con todo esto, que se concreta en lo epistémico y lo cultural, se concreta en las universidades a nivel global. O sea, la universidad, tanto en México como en Granada, fue el centro de saber para civilizar a la población local. O sea, el objetivo de las universidades, el objetivo de la escuela, el objetivo de la evangelización fue civilizar a la población local. Por lo tanto, tenemos que encontrar, o sea, los mecanismos de violencia epistémica que se dan en la universidad dentro de ese proyecto civilizador. Y eso, como digo, no solamente sucede en Granada, no solamente sucede en los márgenes de Europa, sino que sucede en América Latina, en África y más tarde en Asia, con distintas fechas y con distintas cronologías, porque o sea, eh, a partir del siglo XVI hasta el XVIII fueron el imperio y la conquista en América, más tarde fue en el norte perdón, en Norteamérica, luego llegó la conquista de África a partir del XVIII con la hegemonía francesa, y luego en el XIX con la hegemonía americana llega el colonialismo a Asia, Vietnam, Indochina, China, las guerras del opio. Digo que el colonialismo tiene también una periodicidad de expansión por el mundo, pero en todas esas expansiones encontramos que hay algo de civilizatorio, hay algo de cultural. El colonialismo en América Latina no se conformó con apropiarse de la tierra y con apropiarse de los minerales y con apropiarse de las materias primas y de los cuerpos, sino que también insertó una lógica civilizatoria y cultural que es, bueno, todo esto que se ha venido a llamar colonialidad del saber, imperio cognitivo, colonialismo cultural. Hay diferentes, o sea, por ejemplo, colonialismo cultural, un concepto de Falsborda, imperio cognitivo, o sea, una forma de imperialismo que afecta a cómo entendemos la realidad, el imperio cognitivo, un concepto de Sousa Santos, colonial del saber, un concepto de Edgardo Lander. Y, como digo, ese paquete civilizatorio trae toda esta serie de relaciones de género, o sea, el patriarcado, y esto es un debate que se produce dentro de los feminismos decoloniales, cuando se cataloga qué es el feminismo y qué es el patriarcado. Y yo creo que una posición que a mí me parece muy interesante, que es la que llevan a cabo, por ejemplo, Karina Ochoa o Aura Kume. Aura Kume es una pensadora maya de Guatemala. Ella dice, el patriarcado era la forma de reorganizar las formas, o sea, perdón, el patriarcado fue la forma de reorganización familiar en los territorios que venían del Imperio Romano. Patricios, plebeyos, patriarcado. Pero en América Latina y en el Caribe hay otra forma de dominación masculina no patriarcal. Porque lo que dice, como plantea Aura Kume, y sobre todo también Karina Ochoa, cuando naturalizamos el patriarcado, que fue un fenómeno específicamente europeo, estamos naturalizando Europa. O sea, cuando a todas las formas de dominación masculina pre-conquista las asimilamos con lo que pasaba en Europa, en cierto modo estamos construyendo la norma en relación a lo que pasaba en Europa. Por lo tanto, Aura Kume y Karina Ochoa hablan de formas de dominación masculina no patriarcal que entroncan con la violencia colonial y que el patriarcado europeo se vuelve una forma de dominación global. Por lo tanto, colonialismo y patriarcado adquieren una nueva dimensión en las conquistas de América, y la sociedad americana y la forma de dominación patriarcal en América Latina, el patriarcado en América Latina no se entiende sin la violencia colonial y sin el proyecto civilizador que implica la conquista. Y digo todo esto ya por ir concentrando, porque la universidad de alguna forma concentra este proyecto civilizatorio cultural, se concentra en las universidades. Yo creo que la Universidad de Granada es un muy buen mal ejemplo
porque pensad que la Universidad de Granada, en 1492 se toma la ciudad, 1501 se prohíbe el Islam, se prohíbe la lengua árabe, 1502 se produce la quema de libros y hay un proceso de asimilación violenta con revueltas. La primera revuelta se da en 1501, en 1499, la primera revuelta del Albaicín, 1568 se da la segunda revuelta del Albaicín y de la Alpujarra, que se llama la Rebelión de la Alpujarra, 1568. En 1572 asesinan a Tupac Amaru I. O sea, lo que está sucediendo al interno del Imperio Español está muy relacionado. Yo digo esto porque tanto el reino de Granada como los territorios americanos compartían una autoridad política que era el imperio. Por tanto, las sublevaciones también se estaban dando por motivos que respondían a esa política racial, a esa política de asimilación violenta, tanto en la cuestión indígena en América Latina y con las encomiendas, como a la cuestión morisca, con las leyes antimoriscas en Granada. Como decía, 1492 se toma la ciudad, 1501 se prohíbe el Islam, la lengua árabe, y en el 1525 visita la ciudad Carlos V, el emperador, y después de casi 3 décadas después de la conquista, percibe que la población de Granada sigue siendo fundamentalmente morisca, es decir, población de origen musulmán, pero forzosamente cristianizada. Y el espanto del emperador es tal que reúne un sínodo de obispos, pide consejo y crea la Universidad de Granada. Y la universidad tiene, la primera Universidad de Granada está en Las Pasiegas, justo enfrente de la Catedral de Granada, para los que conozcáis la ciudad, y tiene un lema en la ciudad que, a ver si yo soy capaz de conseguirlo. Aquí lo tengo. El lema que figura en la fachada de la primera Universidad de Granada, en 1525, que está al lado de la catedral, dice así: esta casa de letras fue fundada para ahuyentar las tinieblas de los infieles, por mandato del rey cristianísimo, siempre augusto, Carlos Rey de España, de nuestro Señor Jesucristo. La obra y las labores se ejecutaron de orden del excelentísimo y reverendísimo señor don Gaspar de Ávalos, arzobispo de Granada. O sea, el carácter civilizatorio de guerra contra el infiel que es constitutivo a la universidad es muy evidente cuando se percibe de una perspectiva crítica. Y esa universidad que se construye ahí, evidentemente tiene todas las señales y todo el imaginario hasta hoy 2020. El escudo de la Universidad de Granada es el águila imperial. El rectorado está en el Hospital Real de los Reyes Católicos, presidido por doña Isabel y don Fernando. El imaginario de los edificios públicos está pergeñado de símbolos imperialistas, racistas, de la cristiandad inquisitorial. Y convivimos con todo eso a diario en nuestros departamentos, en los pasillos, sin que tengamos un cierto marco teórico que aplicar. Es decir, naturalizamos que el escudo de la Universidad de Granada sea un águila imperial y convivimos con eso intentando producir pensamiento crítico. O sea, imaginaros de cuánto de para atrás partimos. Y convivimos con la idea de que la Universidad de Granada se fundara como proyecto de exclusión y guerra contra los infieles, que el escudo sea ese, que los Reyes Católicos tengan una presencia central en toda la universidad, en todas las esquinas de la universidad, incluso en la Facultad de Filosofía y Letras. Y por poner un ejemplo, o sea, la primera vez que vino Ramón Grofogel a la Facultad de Filosofía y Letras, que es una anécdota que siempre contamos, bueno, él llegó y se puso a dar una charla en el salón de grado de la facultad, que tiene una gran, para que los conozcáis, la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, muchos la conocéis, un gran aguilucho feo, un gran aguilucho súper feo, y él se puso a hablar de crítica al eurocentrismo, imperialismo, colonialidad, bueno, allí todo eso, ¿no? Y un grupo de gente nos quedamos así como digo, pero ¿sabes lo que tiene ahí detrás? Un aguilucho imperialista. Entonces ahí surgió todo un debate de si lo arrancábamos, lo quitábamos, le prendíamos fuego, lo tirábamos por la ventana. En una lógica muy activista, pero ahí sigue, o sea, quiero decir con esto que las lógicas de confrontación directa del activismo no siempre ganan, porque ahí sigue el aguilucho. O sea, nosotros también seguimos aquí, tampoco nos hemos rendido, pero eh, no se ha dado en la universidad, en la facultad, ni siquiera pedir firmas para quitarlo. No se ha producido aún la comprensión de que es un problema que eso esté ahí.
Al igual que pasó con Hume en Edimburgo hace unos meses, al igual que ha pasado con las estatuas, este proceso no se ha dado en la Universidad de Granada. Y por eso el seminario es tan central a la hora de resignificar imaginarios y construir una universidad que vaya más allá de ese legado colonial. Y esto es por hablar un poco de la Universidad de Granada, pero la segunda parte, lo que también nos interesa, me interesa mucho es, hay una obra que creo que es muy importante para esto que vamos a hablar ahora, que es el origen colonial y el origen racista y el origen eurocéntrico de todas las ciencias sociales. Es un libro que se llama Abrir las ciencias sociales, que fue un informe que hizo Immanuel Wallerstein. Vamos a pegarlo por aquí. Bueno, este informe, Abrir las ciencias sociales, lo llevó a cabo Wallerstein en el año 95, un poco ya al calor del pensamiento descolonial y de los debates que se están produciendo a partir del año 92. Y ahora explicaré por qué el año 92 fue tan importante. Junto a Mudimbe, una serie de teóricos de China, África, América Latina, y hace como una especie de informe muy concreto sobre cómo fue el origen de las ciencias sociales y cuál es la relación entre el origen de cada ciencia social y el proyecto colonial. Entonces, si nos paramos a pensar, y evidentemente esta obra es muy importante, la historia, tal y como la conocemos hoy, la historiografía, surge en un momento en el que las naciones europeas o sea, viven una descomposición de imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio español, el imperio británico, el imperio francés, el zarato ruso, el imperio turco, y comienzan a surgir narrativas de justificación de, vamos a decirlo así, de existencia universal de las naciones, o sea, empiezan a tomar la nación, se pasa del imperio a la nación como el hecho objetivo y universal. Se naturaliza el hecho de que haya naciones. O sea, la nación, que es una autoridad política concreta, como puede ser la comunidad, la tribu, diferentes autoridades políticas, la nación es una autoridad política más, pero en el 19 se privilegia a la nación porque de alguna forma es la que beneficia la existencia de los países europeos. Y comienza a hacerse una historia nacional. Y comienza a privilegiarse el sujeto nacional. La soberanía está en la nación. No está en el territorio, ni está en la comunidad, ni está en diferentes formas de autoridad política, está en la nación. La nación es, a partir de Hegel, sobre todo, en sus eh, lecciones sobre filosofía de la historia universal y otra obra, la nación aparece como el sujeto, vamos a decirlo así, privilegiado. La nación era un sujeto natural, mientras que todos los otros sujetos y todos los otros autores políticas eran problemáticas, atrasadas, primitivas, premodernas, y se privilegia el nacionalismo. ¿Qué sucede? Que comienzan entonces a hacerse historias nacionales. La historia de España comenzaba con el Imperio Romano, la historia de Inglaterra. De alguna forma se empieza a hacer historia desde los confines del Estado. Sí, el Estado español, una vez que pierde el imperio, se fragmenta y ya, o sea, se da la emancipación en la República Americana, las emancipaciones de Cuba y Puerto Rico, bueno, Cuba pasa a hegemonía norteamericana. El Estado español hace una historia de España en base a sus límites actuales. Es decir, desde las fronteras actuales hace una historia hacia atrás. Pero evidentemente la realidad española es mucho más tardía. O sea, ni el Imperio Romano, ni Castilla era España, sino se construye un imaginario que justifica el presente. Y lo justifica en su supremacía europea. Al igual que sucede con la historia de Francia, con la historia de Inglaterra, se hace una historia nacional que de alguna forma va construyendo hechos y acontecimientos que justifican la supremacía de Francia en su hegemonía en África y su hegemonía en el Magreb, al igual que Inglaterra. Se hace una historia de Inglaterra, se construye una historia de Inglaterra que justifica su supremacía en el Caribe, en la India, en África también. Y si vemos los ítems, o sea, los elementos centrales de cada historia nacional son todos hechos que tienen que ver con las expansiones. Me refiero a los territorios europeos. Reconquista, descubrimiento, expulsión de los moriscos. En Inglaterra igual. O sea,
la llegada a la India, la revolución industrial, elementos que justifican su propia superioridad. Si vemos, por ejemplo, o sea, la antropología como disciplina que se da para sistematizar las formas de existencia que se dan más allá de la civilización en la barbarie. Es verdad que la antropología ha evolucionado mucho y se hacen trabajos muy críticos en las últimas décadas, pero como origen la antropología se encarga de enviar aventureros a sistematizar cómo viven esos subhumanos. Y aquí empezamos a encontrar elementos para definir cómo nos relacionamos con el otro. ¿Por qué esa mirada del otro es tan agresiva? ¿Por qué desarrollamos mirada hacia el otro o la otra comunidad que son tan que naturalizan nuestro propio privilegio epistémico? Es decir, una expedición de aventureros ingleses llegan a África, sistematizan las formas de ser y estar en el mundo de las comunidades africanas, vuelven a Inglaterra, hacen un museo y a partir de ahí, todos y todas, al pensar en África, recurrimos al imaginario británico. Y esto en todos los sentidos. O sea, 4 frikis británicos con 4 cascos se van a una comunidad en una isla del Pacífico, sistematizan cómo esas personas viven, construyen sus museos, lo incorporan en el cine, lo incorporan en la literatura, lo incorporan en la... Y cuando nosotros pensamos y definimos a ese otro, como decía la compañera Sara, recurrimos a ese imaginario, porque la modernidad occidental se ha encargado de que todos los, podemos decir todos los sures o todos los márgenes o todas las periferias sean definidas desde el centro. La imagen que tenemos, por ejemplo, que existe en Europa sobre la sociedad mexicana, es los mexicanos que aparecen en las películas norteamericanas. Las imágenes que existen de África es las que aparecen en el cine. Pero esto no es actual solo. O sea, la propia antropología se ha encargado de incorporar al otro. Y cuando lo definimos como otro ya empieza el problema. Un problema que evidentemente no podemos desechar. Nadie se puede enfrentar hoy a la academia, nadie puede, o yo creo, o sea, yo considero que hoy no se puede habitar la academia sin confrontar este problema del otro. Es decir, no, yo no estudio a otro, yo me estudio a mí mismo solo. Está bien, pero en alguna dimensión te confrontas con que la academia está hecha para estudiar a otros. Y el problema no es ese, el problema es que o sea, invisibiliza ese privilegio epistémico que dificulta o despoja a las comunidades locales de representarse a sí mismas. Y es que el colonialismo, el racismo y la modernidad le robó a las comunidades la posibilidad de representarse a sí mismas, de representar su pasado y por lo tanto de representar su futuro. Por lo tanto, los imaginarios de las comunidades locales están vehiculados por lo que el dominador o las potencias coloniales piensan de ellos. Y esto es una cosa compleja que se irá un poco explicando ahora con otros conceptos. También Frantz Fanon fue central en esta colonialidad cultural que él definió tras las primeras independencias de los países africanos. Pero con esto quiero llamar la atención sobre la historia, la antropología. La historia del arte es una disciplina, yo diría que es de las más coloniales, de las más eurocéntricas, porque define aquello que tiene un valor artístico y lo hace fundamentalmente a espacios públicos, a estatuas, con la dimensión, vamos a decirlo así, con toda la crítica que se ha hecho al hecho de la estatua, tanto falocentrismo, hombres, guerra, militares, que dominan el espacio público, imponiendo una violencia sistémica y simbólica en lugares públicos. La historia del arte se encarga de privilegiar aquello que tiene un valor artístico y de negar el valor artístico a otras cuestiones. Cuando estudiamos historia del arte, ¿qué estudiamos? El Renacimiento italiano, el barroco, o sea, hechos que son fundamentalmente, vamos a decirlo así, experiencias internas a Europa. O sea, la historia del arte toma los elementos propios de la historia provinciana y local de Europa y los toma como de importancia universal. Y todo lo demás que no es europeo, de alguna forma, se han construido las narrativas para explicar que Europa viene también de ahí. Todo lo que Europa valore en el planeta Tierra, Europa construye narrativas para explicar que es que Europa viene, o sea, Grecia, porque allá hablamos del legado helénico, hay un libro que se llama Black Athena, Atenea Negra,
que un autor ha trabajado el origen africano, o sea, la condición africana de Grecia. O sea, Grecia como una cultura asociada a Egipto, a las culturas del Próximo Oriente, y en absoluto una cultura blanca, ni europea. Al igual que el Imperio Romano tenía evidentemente mucho bueno, de relación con la cultura etrusca, con las culturas mediterráneas. Pero el imaginario europeo ha construido una Grecia nítidamente blanca, nítidamente occidental, al igual que a Roma, porque ha dibujado sus propios antecedentes. La Europa occidental ha dicho las pirámides, porque bueno, evidentemente hay un elemento civilizatorio, Grecia, Roma, Renacimiento, Europa occidental. Y la historia del arte se ha encargado o sea, de entregar ese valor artístico y de dejar fuera toda otra serie de elementos artísticos como las culturas orales, o sea, las formas de arte no institucional, o sea, el flamenco, las culturas musicales populares, para negar así su contenido artístico en tanto que elemento que referencia y construye la propia comunidad. Toda comunidad tiene referencias culturales. O sea, una comunidad, en cierto modo, también se vehicula mediante referencias culturales que son colectivamente aprobadas y colectivamente asumidas. Cuando hay un poder que señala aquello que son referencias culturales válidas y aquello que no lo son, la comunidad pierde sus referencias locales. Y podemos ir con otras disciplinas como la geografía tuvo un papel central a la hora de que Europa dibujase el mundo, ese mapa mundi, con Europa al norte, con Europa en el centro. O sea, la geografía reunió de alguna forma las labores de dibujar el mundo. Evidentemente, hoy vemos un mapa mundi y nos creemos que es el mundo. No, un mapa mundi no es el mundo. Un mapa mundi es la forma occidental de dibujar el mundo. En primer lugar, porque pone Europa arriba. Y en segundo lugar, porque no dibuja 4 puntos cardinales, tiene 5. O sea, el mapamundi tal y como lo conocemos, vemos que siempre hay una rosa de los vientos que tiene como 4 puntos cardinales, pero en realidad no tiene 4, tiene 5. Y el quinto es el centro. O sea, el mapamundi se dibuja con una centralidad epistémica a Europa, trastocando los tamaños para que Europa no quede como lo que es una esquina del mundo. Una esquina provinciana y local del mundo. Ha hecho falta que la estiren con el Photoshop y que reduzcan a África, que reduzcan a América, que reduzcan a Asia para que Europa parezca. De hecho, la idea de los continentes es muy colonial. La idea de dividir el mundo en continentes lo que permite es pensar que Europa es una más frente a África, frente a América, frente a Asia. Por lo tanto, o sea, pensar el mundo en clave continental es muy, muy colonial. Es una fórmula que forzadamente permite a Europa entenderse como una entidad que puede enfrentarse o que puede, digámoslo así, tener la categoría que tenía África o que tenía América o que tenía otros grandes territorios que el mapamundi europeo ensombrecía. Y digo esto de la geografía porque ese origen colonial pervive en la forma que tenemos de interpretar territorios, de asumir el tema del urbanismo, de asumir el tema de la gestión territorial. Hay muchos elementos que la propia constitución colonial de la geografía todavía no ha eliminado. Por supuesto, es un proceso en transición, pero yo quiero traer aquí elementos que nos permiten comprender, o sea, cuál es el componente colonial de estas ciencias sociales. La ciencia política, que evidentemente es una ciencia que privilegia las formas de autoridad política que se desarrollan en Occidente, como es el Estado, la nación, la democracia burguesa, la representación parlamentaria, son todas experiencias y autoridades políticas propias de la experiencia de la Europa occidental. Son todas formas provincianas y formas locales de representación política que acontecen en la Europa occidental y que la dominación colonial asumen como lo natural y lo normal. O sea, el parlamentarismo no es una más de las formas de autoridad política, es la forma de autoridad política. Entonces, esto sucede también cuando llamamos, cuando se fuerza que progresivamente se vayan constituyendo, todo el planeta se tiene que construir en Estados-nación. Y el Estado-nación, que no es el tema ahora, pero es uno de los grandes dispositivos de la modernidad occidental, entender que un país, una cultura, una raza, un pasado,
Eso ha creado toda una serie de violencias, de violencias culturales, de genocidios, de problemas en todos los países del planeta. O sea, la nación, la única nación en el mundo es la nación francesa, que es el lugar donde surge la idea de nación. Pero más allá de Francia, el concepto de nación y el concepto de Estado-nación han generado problemas en todos los países del planeta. Porque una comunidad no requiere una sola cultura. Una comunidad no implica una sola espiritualidad, una comunidad no implica un solo pasado, y la nación se construye sobre la, la normatividad de que toda la comunidad tiene que compartir un pasado, una memoria, una cultura, una religión y una bandera. Y eso genera un proceso de uniformidad, de violencia, de inferiorización, en los que encontramos algunos de los grandes problemas de la humanidad. Y de eso se encarga la ciencia política como una forma de sistematizar las formas de representación que son legítimas y que son válidas. Entonces, esto por acabar ya con esta parte, bueno, son ya las 7. En el programa ponía que acabamos a las 7. Entonces, por ir acabando, no sé si tenéis prisa, no prisa. Vamos cortando ya. Haces con la cabeza algo. Sí. ¿No es que no queréis más? Bueno, vamos a ir cerrando si os parece esta parte. Yo lo que sí quería, bueno, para concluir, toda esta reflexión sobre la condición colonial de las ciencias sociales, lo que nos lleva a comprender es que en el momento en el que surgen las ciencias sociales, la mayoría de territorios del mundo estaba bajo dominación colonial. O sea, el 80% del planeta Tierra estaba bajo dominación colonial en el momento en el que surgen las ciencias sociales. Por lo tanto, la disputa por un pensamiento propio, la disputa por unas ciencias sociales propias, se ha dado en los últimos 2 siglos. No es un hecho natural, no es un hecho, vamos a decirlo así, no ha venido dado del cielo que existan todas estas corrientes críticas que existen hoy, sino que ha sido una disputa de las sociedades del sur, las sociedades periféricas, los territorios del mundo más allá de Europa, por conquistar sus propias formas de entender y comprender el mundo. Y en ese ejercicio de liberación política se va construyendo también un ejercicio cultural. Yo creo que aquí vamos a situarnos sobre todo las luchas por una cultura maya del colonialismo que se dan a partir de la segunda mitad del 20. Esto no quiere decir que antes de la segunda mitad del siglo XX, o sea, la Segunda Guerra Mundial, o sea, el gran proceso de descolonización que se da después de la Segunda Guerra Mundial, esto no quiere decir que antes no haya, evidentemente, resistencia epistémica, por supuesto. O sea, en las propias emancipaciones latinoamericanas, toda una dimensión de que en cierto modo la República Latinoamericana reproduce un cierto eurocentrismo en la forma en la que se constituyen los países, pero también hay otras muchas resistencias por abajo que no ocupan los lugares de la élite. Entonces, por supuesto que hay resistencia epistémica, en todo proceso de descolonización hay resistencia epistémica. Yo creo que esto es importante. En todo proceso de lucha por la emancipación, de lucha por la soberanía, hay una reflexión epistémica que permanece, pero que no siempre ocupa una posición de privilegio o de élite en el nuevo país que resulta, ¿no? Yo creo que es importante la obra de Frantz Fanon porque Frantz Fanon está teorizando en el momento en el que se están produciendo la independencia de muchos países africanos en los procesos de descolonización de África. Ghana se independiza en el 51, pero también Túnez, Libia, el Congo, Nueva Guinea. O sea, está habiendo un proceso fuerte de lucha de lo que se llama el antiimperialismo en África, el marxismo africano, que están produciendo independencia tanto en el ámbito francés como británico, portugués, y Frantz Fanon, en su libro Los condenados de la tierra, Frantz Fanon tiene 2 obras, una del 53, que se llama Pelas negras, máscaras blancas, y una del 61, Los condenados de la tierra. Frantz Fanon, en su segunda obra, llama la atención, bueno, para quien no conozca, Frantz Fanon era un militante socialista del Caribe, de Martinica. Vamos a tener una sesión específica sobre él que va a dar José Antonio Pérez Tapia. Frantz Fanon es un militante de izquierda de Martinica, cuando Martinica
aún lo es, pero en ese momento Martinica era administración colonial francesa. Martinica es un país del Caribe que está bajo administración colonial francesa aún hoy. Francia tiene Guadalupe y Martinica, o sea, como territorios de dominación colonial hoy. Y Frantz Fanon, que tiene como 20, o sea, algo más de 20 años cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia, Frantz Fanon va a Francia y se enrola en el ejército francés para combatir el nazismo. Y bueno, ganan, o sea, es decir, Francia es parte de las potencias aliadas que ganan la Segunda Guerra Mundial, y antes de hacer las celebraciones, Francia manda de vuelta a los militares de los países coloniales de vuelta a casa, antes de empezar las celebraciones. Eso provoca en Frantz Fanon toda una serie de rabia, de frustración, que dice, bueno, que dan lugar al Fanon de la reflexión anticolonial, porque hasta ese momento Fanon era un antifascista, como mucha gente en los años 50 en muchos territorios del mundo. El objetivo de la Segunda Guerra Mundial era acabar con el fascismo y la unidad entre los liberales y los comunistas. Y Frantz Fanon ahí comienza toda una reflexión interna sobre la maquinaria colonial. Y él produce 2 libros, o sea, él era psiquiatra, y en el año 53, en el año 52 se va desde Martinica a Argelia a trabajar en el sistema público de salud de Francia. Argelia era también estaba bajo administración colonial francesa, y él se va dentro del sistema público de salud francés, se va desde Martinica a Argelia, como si hoy en el Estado español te vas de Canarias a Huelva, del territorio colonial francés. En ese momento se traslada de administración y comienza a trabajar en un psiquiátrico. Y escribe uno de esos libros más importantes que luego retoma la teoría decolonial, que es Pieles negras, máscaras blancas, donde él teoriza acerca de las consecuencias psicológicas y de las consecuencias culturales de la violencia colonial. Como una sociedad colonizada es una sociedad rota, no una sociedad que se pueda descolonizar en términos vamos a decirlo así, de desconexión jurídica, sino que en cierto modo esa violencia colonial ha roto a la gente. Entonces o sea, él abre una serie de discusiones que tienen que ver con esa violencia, cómo despoja al colonizado de su propio ser. Entonces el colonizado comienza a reproducirse a través del colonizador. O sea, Fanon llama la atención sobre el hecho de que después de una guerra de conquista, la sociedad colonizada se reproduce a sí misma a través del parámetro cultural del colonizador. Porque esa es la condición para sobrevivir en un contexto de extrema violencia, en un contexto de ilegalización de tu lengua, de ilegalización de tu religión, de ilegalización. Claro, entonces, ahora vamos a hablar del papel del nacionalismo en la obra de Fanon y en los procesos de independencia en África, pero es importante llamar la atención sobre esto, cómo Fanon da una explicación que luego van a retomar los autores de coloniales, que tiene que ver con cómo se reproduce los parámetros culturales de los dominadores, se reproducen en la supervivencia del colonizado. O sea, para sobrevivir te tienes que adaptar culturalmente. Para conseguir un trabajo te tienes que adaptar culturalmente. Y aquí vienen muchos de los complejos y de los dolores internos de las sociedades colonizadas, de las expresiones culturales de las sociedades colonizadas. Fanon habla de los bailes, de la violencia que se expresa en muchas de las manifestaciones culturales, porque es una sociedad rota, dice Frantz Fanon. En segundo libro es un Fanon que está mucho más. O sea, Fanon se va a Argelia y él se enrola con el Frente de Liberación de Argelia, Frente de Liberación Nacional de Argelia, que es una guerrilla que toma el poder en el año 62. Él muere en el 61, pero Fanon se dedica a la guerra revolucionaria y a la guerrilla, y se convierte en uno de los ideólogos del Frente de Liberación Nacional de Argelia, escribiendo en el periódico El Museidín, que era el periódico del Frente de Liberación Nacional de Argelia. Y Fanon en ese libro hace un libro como muy a futuro, o sea, como muy pensando en el futuro, donde percibe que las jóvenes naciones africanas ya independientes están reproduciendo el patrón de poder, están reproduciendo el patrón cultural de Europa. En las universidades de Ghana se sigue enseñando filosofía europea. En los países recién independizados se sigue apostando por carreteras y por infraestructuras de Estado. Entonces, Fanon llama la atención sobre el hecho de que no se está agotando, no se está acabando con el colonizador que todos los africanos tenían dentro, en términos de interiorización del proyecto colonizador. Y
bueno, es una obra que tira mucho a futuro, que habla sobre la necesidad de que las naciones africanas vayan más allá de la independencia jurídica, que no pueden reproducir el mundo de los colonizadores. Es una obra que yo recomiendo y que vamos a hablar va a presentar José Antonio Pérez Tapia. Pero esa idea se va a retomar en todas las corrientes postcoloniales y decoloniales. O sea, Fanon es un autor que es muy central para todos, tanto para los postcoloniales como para los decoloniales, como para las epistemologías del sur. Esta idea que nos explica por qué los colonizados no constituyen un ente cultural autónomo, sino que no se puede entender el colonialismo, o sea, los colonizados y su comportamiento no se pueden entender sin la violencia de los colonizadores y que todo genera un ente, vamos a decirlo, mestizado, abigarrado y complejo que mezcla violencia con procesos de reapropiaciones muy, muy complejos. Esta idea también nos permite entender, por ejemplo, el papel que tuvo la forma nación en la independencia africana. O sea, lo que nosotros llamamos o sea, los anticoloniales, el anticolonialismo, desde el lado africano eran los nacionalistas. O sea, Samora Machel en Mozambique, Patrice Lumumba en el Congo, Amílcar Cabral, ellos se consideraban nacionalistas, ellos estaban haciendo una revolución nacionalista. Y digo esto porque los colonizados también se reapropian de categorías a los que le dan una nueva práctica emancipatoria. O sea, tanto la forma sindical, cuando la toman las comunidades indígenas en Bolivia, la forma sindical que en origen tiene un origen británico, europeo, pero la toman y se reapropian de ella, al igual que sucede con muchas veces con la forma nación y con muchos otros elementos muchos elementos de los cuales los colonizados se reapropian. Y digo esto porque esto le suma, o sea, esto aporta una complejidad en torno a qué elementos están dentro de la cultura de los colonizados. Cuando analizamos todo aquello que compone lo que podemos considerar la cultura de los oprimidos, de las oprimidas, no hay una línea clara que diferencie qué es parte de los colonizados y qué es parte de los colonizadores. O sea, hay toda una serie de reapropiaciones, como digo, en las formas sindicales indígenas, en los nacionalismos africanos, en los marxismos en América Latina, que aporta una complejidad que necesariamente tenemos también que tener en cuenta a la hora de definir teóricamente estos procesos. O sea, difícilmente podemos encontrar algo que esté inmaculadamente puro como parte de los colonizados en las prácticas de resistencia y de emancipación. Los sindicatos, las organizaciones políticas, los movimientos nacionalistas, el marxismo, son reapropiaciones. Son reapropiaciones a los que, o sea, en los que una práctica emancipatoria genera nuevos espacios de liberación, de emancipación, de autonomía, de reparto, en torno a conceptos que en muchos casos son parte de los imaginarios, vamos a decirlo así, o que provienen de imaginarios coloniales, pero existen prácticas de reapropiación. Yo quiero poner el énfasis sobre los mecanismos o las herramientas por las cuales existen procesos de reapropiación de estas categorías que terminan generando prácticas anticoloniales o prácticas decoloniales, ¿no? Puede servir también con el concepto de emancipación, el concepto de feminismo, o sea, todos esos conceptos que o sea, en sociedades del sur se han reapropiado, pero que más tarde le han dado un significado nuevo y que en muchos casos ha interpelado o ha puesto una crítica sobre el origen, el propio origen, ¿no? Por ejemplo, las luchas campesinas, que en muchos casos confrontaron al movimiento obrero, desde sindicatos campesinos, o el feminismo del sur, o los nacionalismos africanos, o el marxismo latinoamericano. Yo creo que es importante poner el énfasis aquí porque la posibilidad emancipatoria se da siempre alrededor de estos procesos de reapropiación. Digo porque algunas veces, o sea, no creo que existan fenómenos, se romantiza mucho como aquello que es puramente local o puramente, en muchos casos, los dirigentes, por ejemplo, en el anticolonialismo africano, habían sido personas que habían tenido capacidad de viajar y conocer el mundo o participar en luchas en el Caribe. O sea que en este diálogo y en esta apropiación, muchas veces es donde encontramos las prácticas emancipatorias. Y para cerrar, o sea, tanto Fanon, o sea, Fanon creo que es el autor central, a partir de donde ya va a continuar José Antonio la próxima semana, pero yo sí que quiero decir para terminar, tanto lo poscolonial
como lo de colonial, que son, digamos, la fase que se produce después de las luchas anticoloniales en África. O sea, las luchas anticoloniales, todos estos autores que estoy diciendo, Amílcar Cabral, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, os lo puedo escribir más tarde, son procesos de independencia sobre los cuales está teorizando Fanon en los años 60-70. En los años, a finales de los años 80 se da una cosa que conocemos, que es la caída de la URSS, la caída del bloque soviético, que de alguna forma constituye el horizonte de emancipación de muchas luchas de emancipación del sur. O sea, todas las luchas en África, de alguna forma o de otra, estaban conectadas con la URSS. El hecho de que cayera la Unión Soviética genera bueno, un nuevo caos en cuál es la referencia de emancipación a nivel internacional. Y eso permite, yo creo que el hecho de que pueda haber una reflexión más allá de Europa. La escuela postcolonial, de alguna forma, es fruto de esa confusión que genera la caída de la URSS, en la cual el marxismo ya no es la referencia, la izquierda europea ya no es la referencia, el bloque soviético ya no es la referencia, y hay una nueva búsqueda de referencia que dan lugar a que, por ejemplo, en los finales de los 80, se produzca en la India una corriente de autores marxistas como Reinhard Guha, Gayatri Spivak, Dipesh Chakrabarty, son todos autores marxistas de la India que comienzan a producir una nueva forma de entender la historia de la India, pero que ya está alejada del marxismo ortodoxo de la URSS. Y la escuela postcolonial de la India creo que es interesante porque comienzan a redefinir una historia de la India, y aquí volvemos a estudiar lo propio o estudiar al otro, en la que ellos critican que en las escuelas de la India se enseña historia de la India en relación a las fechas coloniales. O sea, ya en los años 80, después de 20 años de independencia, la historia de la India que se enseñaba en las escuelas estaba vehiculada por la historia colonial británica. Estaba atravesada por la historia británica. Se pensaba a la India en función de Gran Bretaña, 20 años después de la independencia. Entonces, lo que propone la escuela, lo que se llama el grupo de estudios subalternos, que es un grupo de estudios de académicos que se proponen producir nuevas narrativas sobre historia de la India, yo creo que hay dos grandes aportaciones. Una es tomar al campesinado como sujeto estratégico de la transformación social en la India. O sea, se toman las luchas campesinas como el motor de cambio político en la India y no las élites. Y no las élites porque las élites estaban demasiado conectadas con el Imperio Británico. Es decir, las élites que gestionan la India después de la independencia son élites que están muy conectadas con el Imperio Británico, por lo tanto el proyecto quedó casi intacto, salvo las élites. Pero el proyecto de la India como país, el proyecto nacional que se asumió después de la independencia, estaba muy conectado con el Imperio Británico. Y el grupo de estudios subalternos lo que planteaba es una nueva historia de la India en base a las luchas campesinas. Esto fue en los años 80 y ya más tarde, la última, en América Latina, los años 90, y habrá mucha gente aquí, claro. O sea, la pregunta que hace Ilse creo que es muy interesante. Y ya en el contexto latinoamericano, o sea, si os fijáis, estamos siguiendo un orden cronológico, el postcolonialismo en la India, o sea, el anticolonialismo, el postcolonialismo. A finales de los 90 surge, o sea, perdón, a principios de los 90 está ahí en América Latina un debate que es el que va a dar lugar a lo que se conoce como teoría decolonial. Y creo que esto es interesante para que no haya confusiones. Cuando hablamos de teoría decolonial, hablamos de un grupo de autores y autoras concretos, que es el que se produce en los años 90 en América Latina. Hablamos de Quijano, de Dussel, de Miñolo, Grosfogel, Karina Ochoa. Distinto es el anticolonialismo, distinto es el poscolonialismo, distinto es la emancipación de las repúblicas latinoamericanas, distinto es la guerra de liberación en Indochina, Vietnam. Lo de colonial se refiere a este grupo. Este grupo que, como digo, o sea, estalla en un debate que se da en América Latina, que muchos conocéis mejor que yo, que es el que cruza el quinto centenario del mal llamado descubrimiento, 1992, que da lugar a toda una serie de homenajes sobre el descubrimiento, la llegada de la modernidad. Entonces, de alguna forma se pone en cuestión la modernidad y se empieza a plantear que la modernidad trae el colonialismo. Y en ese debate sobre la modernidad, sobre el colonialismo que se da en el 92, se cruza con el debate sobre la caída de la URSS. O sea, como digo, la caída de la URSS genera
un nuevo horizonte en el que no hay un referente. Entonces, eso permite hacer preguntas como ¿qué significa pensar la izquierda específicamente de América Latina? ¿Qué significa la emancipación específicamente de la sociedad latinoamericana? Entonces, como digo, se cruza el debate, o sea, el cuestionamiento colonial de la modernidad, el cuestionamiento de un pensamiento crítico específicamente latinoamericano y se da de alguna forma, yo creo que un debate muy potente que cruza muchos elementos y que da lugar a lo que se llama el grupo modernidad-colonialidad, que por una serie de razones ha sido mucho más en el ámbito de habla hispana, y es lo que es lo que nos llega hasta aquí, es mucho más, tiene mucha más recepción que otros. O sea, en el Estado español prácticamente no se conoce el anticolonialismo, no se conoce el poscolonialismo, no se conoce a Said, no se conoce a Aguja, no se conoce a otros autores, pero la teoría de colonial sí que ha impactado fuerte. Y digo esto para poner en relieve porque no todo es decolonial. Lo decolonial hace referencia a un debate concreto que se da en torno al 92 y que está en o sea, tiene como varias corrientes internas. Una es los autores del Caribe, Silvia Winter, Ramón Grosfogel, Nelson Maldonado Torres, Agustín Lao, y por otra parte están los autores más de Enrique Dussel, mexicano, perdón, argentino que se exilia a México, Aníbal Quijano, peruano, de la Universidad Nacional de San Marcos, y Walter Miñolo, que fue un argentino que da clase en Estados Unidos. Entonces, este grupo de autores y autoras, Catherine Walsh, que es norteamericana pero se ubica en Ecuador, Karina Ochoa, que está en México, María Lugones, que es una argentina que se ubica en la Universidad Norteamericana. Es la corriente que da lugar al concepto de colonialidad. O sea, la colonialidad como una relación social que, de alguna forma, nos permite pensar cómo el proyecto colonial trasciende a la independencia. Cómo las relaciones coloniales van más allá de lo jurídico, de lo administrativo, sino que la colonialidad, después de la independencia, pervive en el ámbito político. Si hay una colonialidad del poder, después de la independencia, sigue habiendo colonialismo en el ámbito político. Hay una colonialidad del saber, o sea, la ciencia social y la cultura sigue siendo coloniales después de la independencia, pero también hay una colonialidad de género. O sea, los roles de género impuestos por Europa siguen afectando a la sociedad latinoamericana después de las conquistas, perdón, después de la independencia. Hay una colonialidad del ser, hay una colonialidad global que opera en todo, a nivel internacional y que impone una lógica. Sí, o sea, yo os puedo pasar materiales o sea, de todo esto, pero o sea, yo creo que o sea, cuando hablamos, por ejemplo, en la sesión que viene Ramón Grosfogel, se va a hablar específicamente de esta corriente. O sea, Ramón Grosfogel, que además es uno de los autores de este grupo, ahí podremos ampliar bibliografía. Ese grupo, de alguna forma, nace, como digo, ahí, y hay varios libros que son fundamentales, los tenéis: Colonialidad del Saber, de Edgardo Lander, El Giro de Colonial, o sea, en los que os pasé en la primera tanda, El Giro de Colonial de Santiago Castro y Ramón Grosfogel, y Tejiendo de otro modo. Ese grupo estuvo muy activo durante 2 o 3 décadas y de alguna forma se rompe con. Vale, como digo, este grupo que se inicia en los 90 tiene una serie de debates muy potentes y es lo que la teoría decolonial es lo que se confunde con el todo. Yo creo que es importante llamar la atención a que este grupo es una de las corrientes. ¿Por qué? Y aquí vienen toda la serie de tensiones en lo decolonial, con lo que ya realmente me gustaría acabar si lo consigo. Este grupo de alguna forma colapsa en los últimos años y se producen ya tensiones muy fuertes dentro de los autores. Y también albergan, o sea, estas tensiones internas dan lugar al nuevo escenario o sea, lo que se va a producir en la próxima década, y yo creo que es interesante también atender a estas tensiones. En primer lugar, dentro de este grupo hay una parte hay una parte de autores que están posicionados políticamente con la izquierda latinoamericana, y hay otro conjunto de autores que son, o sea, cuando digo izquierda latinoamericana me refiero a gobiernos o partidos, como son, por ejemplo, Enrique Dussel, que forma parte del Partido Morena, Santiago Castro Gómez, que apoya Bogotá Abierta, Karina Ochoa, que también ha apoyado a Morena, al Partido Mexicano, Ramón Grosfogel, que ha sido un apoyo
permanente tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro, Boaventura de Sousa Santos, que en su caso en Portugal también ha apoyado el gobierno de izquierda en Portugal, frente a otra serie de autores y autoras que han sido como muy distantes de los gobiernos de cambio y han estado como en posiciones como muy críticas o sea, con esto me refiero a Aníbal Quijano, a Silvia Rivera Cusicanqui, eh, a, bueno, o sea, Walter Miñolo. Entonces, eso ya ha situado una primera crítica, una tensión. Edgardo Lander ha sido también muy crítico con el proceso en Venezuela y eso ha dado lugar a que se configure toda una dimensión que está más vinculada al marxismo, a la izquierda y que tiene una producción más en clave política y conectada con los procesos políticos, y otra parte que tiene mucha, o sea, una radicalidad, vamos a decirlo así, y que está más cerca de los postulados culturalistas, identitarios, pero no se posiciona junto a las organizaciones. Entonces yo creo que la decolonialidad, en cierto modo, recoge estas dos posturas. Una postura que es más apegada a las organizaciones de izquierda, a los gobiernos de izquierda y a los procesos políticos, y otra parte que está más apegada a la lucha identitaria, al zapatismo, a la lucha, vamos a decir, al antirracismo, pero que de alguna forma se desvincula de las organizaciones políticas. Eso de alguna forma colapsa en Caracas en el año 2007, cuando se da el intento de golpe, hay una división muy fuerte, pero hay otra serie de tensiones, por ejemplo, el hecho de que una parte de estos autores y autoras vengan de universidades norteamericanas. Son tanto Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado Torres, Arturo Escobar, Walter Miñolo, son todos miembros de universidades norteamericanas. Entonces, han sido autores que han tenido unos altavoces que no ha tenido la propia sociedad latinoamericana. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a que para explicar la sociedad latinoamericana, en cierto modo, han tenido una posición de privilegio epistémico aquellos autores y autoras latinoamericanas que estaban en Estados Unidos. Entonces, con esto vuelvo sobre si se puede estudiar al otro o no, que va a ser recurrente. Se pasó de norteamericanos, hablando de América Latina desde universidades norteamericanas, a latinoamericanos en universidades norteamericanas, que está un poco la cuestión de las identidades, ¿no? O sea, de la lucha por las identidades, pues los departamentos de historia de América Latina se llenaron de latinoamericanos, pero la mayoría estaban Perdona, que es que me despisto. Me despisto con los comentarios. Esto es una tensión importante que, como digo, es parte de las tensiones inherentes en la propia universidad, y es que la universidad no lo que diga todo el mundo vale lo mismo, y esto es una realidad política que está presente. Digo porque no es lo mismo, y nos enfrentamos a eso, producir un libro de forma autónoma, autoeditado desde un pueblo pequeño, que un libro que tú hayas hecho desde la Complutense o incluso de la Universidad de Granada o desde Berkeley o desde donde lo diga. Si el contenido no le reconocemos la misma legitimidad. Es decir, no es lo mismo publicar en ACAL que publicar en un fanzine feminista de la Ocupa de tu pueblo. Pero claro, entonces, toda la serie de altavoces que da la universidad, eso configura la discusión. Por lo tanto, yo siempre pongo el centro en el que es una disputa que está abierta. Evidentemente necesitamos ocupar espacios. De ahí también, o sea, yo personalmente creo que la toma de espacio, o sea, la propia toma de espacio es la disputa en sí, para poder generar mensajes, generar contenido. O sea, pero evidentemente esto es un debate abierto. Hay gente mujeres creando, es un grupo muy potente a nivel teórico en Bolivia que produce al margen de la universidad. Son muy potentes. Pero, por ejemplo, en el Estado español hay también una serie de debates muy potentes entre los feminismos y la universidad. Y lo de colonial también está atravesado por esta lógica, porque, por ejemplo, los anticolonialismos africanos no había ninguno que tuviese origen universitario. Ni Patrice Lumumba, ni Amílcar Cabral, ni Kwame Nkrumah, ni ninguno habían estudiado en la universidad, pero no eran académicos. Eran dirigentes, militantes, periodistas, que habían tomado las armas. Digo esto porque esa también es una de las tensiones, o sea, que no podemos olvidar. O sea, necesitamos que una persona de ese territorio hable sobre ese territorio, pero hay contradicciones internas, ¿no? Y esto me lleva a una segunda tensión, a una tercera tensión, que es que cuando hablamos de producir, vamos a decirlo, por decirlo fácil, de lo mío o del otro, aunque produzcas en torno a lo tuyo, también estás generando una otredad en tu propia existencia.
porque estás llevando tu propia memoria, la estás llevando a la universidad. Te estás exponiendo, estás construyendo una representación de tu propia memoria. Cuando decimos mi abuela analfabeta, mi abuela si yo hiciese una tesis doctoral sobre mi abuela analfabeta, no la haría ella, la haría yo sobre mí y sobre cómo yo interpreto y despliego los recuerdos que tengo de ella. Estoy hablando sobre mí definitivamente. Entonces, esto creo que es importante cuando nos proponemos hablar, a darle voz a. Ya sea, como decía la compañera Sara, a una comunidad en la Patagonia, o ya sea el pueblo de mi madre en la Alpujarra. Al final estoy construyendo un otro también en torno a mi propia. Y estoy construyendo un otro para sistematizarlo en la universidad, que me lo aprueben, que me aprueben la tesis, intentar publicar papers, para poder cobrar un sueldo, para estar en la universidad. Estoy sacrificando a mi comunidad. Entonces, yo creo que esta tensión también se tiene que tener en cuenta porque aunque hables de lo tuyo propio, de tu propia, de lo tuyo, siempre estás construyendo un otro. Si tú lo que quieres es construir conocimiento con tu comunidad, no hace falta que vayas a la universidad, puedes hacer un taller, pero quieres un empleo en la universidad. O sea, que la disputa alcanza muchos niveles. Eh, y digo esto porque o sea, esa tensión creo que no está resuelta y más cuando los debates sobre qué significa la blanquitud en el sur de Europa, en un contexto como Andalucía, con mucha población gitana, mucha población afro, población migrante, son unos andaluces que somos inferiorizados culturalmente. Eh, Estudiarse a uno mismo o a estudiar al otro es una decisión que está atravesada por muchas cuestiones también referentes a qué hay en tu universidad, qué hay en tu territorio, qué hay en tu departamento. No siempre tomas una decisión libre. O sea, tú eres un jovencito, una jovencita que llega a la universidad, tienes un 9,5, un profesor te coge del pescuezo, te lleva, y no todo el mundo se para a pensar qué estudiar. Por lo tanto, yo creo que los temas son siempre tránsitos. No me atrevería o sea, no creo que sea sano que cada cual haga un juicio. Es que yo estoy estudiando esto, lo hago mal. O yo estoy estudiando esto, soy genial. Porque al final los temas son tránsitos. Tú te puedes tirar estudiando un tema un tiempo, puedes cambiar de tema 10 veces en la vida. Entonces, al final son cosas, yo creo que son tránsitos muy personales y esa otra edad va a estar presente. Estudias a tu abuela o estudias una comunidad en mapuche, la universidad te fuerza a construir ese otro del que te termina alejando. Y una tesis no te ayuda a volver a tu pueblo. Una tesis te ayuda a no ir más. Una tesis no te ayuda a que tengas más conexión con tu madre. Una tesis te ayuda a que no la llames. Entonces, yo creo que o sea, frente a poner el foco en si estudio a mi abuela o estudio a una mujer mayor en mapuche, yo creo que también está cómo producimos conocimiento de una forma que nos conecte con la comunidad, más que el tema. Porque yo puedo estudiar literatura latinoamericana y tener un taller de literatura latinoamericana en mi pueblo todos los viernes, donde se concentran 20 o 30 mujeres a leer poesía. Y eso puede construir comunidad. O sea, leer literatura latinoamericana en mi pueblo puede construir comunidad. Pero el objeto no es sobre mi comunidad. Digo esto porque yo creo que el tema, o sea, la crítica a la ciencia es que no nos separe de la comunidad. Independientemente de los temas que escojamos, independientemente de si estudiamos una cosa que está a 100 metros o a 10.000 kilómetros, ¿cómo pensar? Por ejemplo, tú puedes estudiar revoluciones en América Latina para explicarla en Granada o para explicarla en Málaga. Y tú das a conocer esa realidad. Pues quizá eso construye más comunidad que si te dedicas a una cosa bastante, ¿no?, tuya. Lo propio no siempre es más emancipatorio que lo ajeno, ni lo ajeno. Yo creo que la modernidad definitivamente nos ha empujado a buscar al otro. Mi abuela no vale, mi madre está equivocada, yo me voy del pueblo, me voy rápido a una ciudad muy grande, a hacer 2 másters seguidos, a ver si ya dejo este acento que tengo, me voy a Londres con mi amiga, o sea, la modernidad. Yo creo que lo de colonial también al menos pone la duda o nos interpela a parar y recuperar legados. Entonces yo creo que yo personalmente entiendo que no está cerrado, que es más emancipatorio, cuál es el enfoque, cuál es la disciplina, sino que es un conjunto de cuestionamientos que está abierto y que está en continuo movimiento y que cada cual lo vaya a tomar de una forma y yo creo que las respuestas fundamentales mm, las vaya a dar vosotros y vosotras, ¿no?
Y yo lo dejo aquí ya, ¿no? Vaya brasa, ¿no? ¿O qué? Tenéis peor cara que antes, ¿eh? Estoy ido mal, ¿eh? Estáis jodidos, ¿eh, Peña? O sea, ¿queréis que hagamos un pequeño debate? ¿Cortamos directamente? ¿Nos fumamos un cigarro en 5 minutos y volvemos? Como queráis, ¿eh? Un debate. Un segundo, mirad. Si os parece, paro la grabación y ya